Saludos amigos, este es el programa Escuela Hebraica, trayéndoles una nueva experiencia de investigación en las Sagradas Escrituras. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a la dirección que daremos al final de este programa. Habla para ustedes José Álvarez Rivera. Nuestro tema de hoy será la segura palabra profética. Todo el mundo prácticamente está hablando de profecías hoy día, ¿verdad? Muchos predicadores exponen las profecías de las Sagradas Escrituras. Algunos le dan interpretaciones correctas, otros le dan interpretaciones incorrectas. Pero bueno, todo el mundo se esfuerza en dar lo mejor posible cuando se trata de las profecías. Hoy día vamos a estudiar la segura palabra de la profecía o la segura palabra profética, como la llama el apóstol Pedro. Pero no es que vamos a entrar a interpretar profecías hoy, pero vamos a establecer las bases para eso. En primer lugar, tenemos que mencionar, aunque ya lo hemos dicho antes, cuál es el medio, ¿verdad? ¿Por qué medio se dieron las escrituras sagradas? ¿Por qué medio se nos transmitieron a nosotros, los seres humanos, las profecías sagradas? O las escrituras sagradas más bien. Entonces tenemos que citar el libro del apóstol Pablo, la carta más bien del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3 y verso 16, que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Dice así: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Queremos recordar antes de seguir que estamos citando de la Biblia Reina Valera, pero es una edición especial que se está preparando de la Reina Valera, que se llama Reina Valera Restaurada. Y aquí dice que toda la escritura es inspirada divinamente. Por lo tanto, es importante entender, para comenzar, que cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, de lo que comúnmente se llama la Biblia, estamos hablando entonces de un libro que fue inspirado divinamente. Eso quiere decir inspirado por el Todopoderoso, inspirado por el Divino, por eso dice divinamente, inspirado por el Ser Divino, que es el Todopoderoso. Y entonces nos dice también que esa Sagrada Escritura es útil para enseñar, entre otras cosas, para enseñar, para redarguir, o sea, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Por lo tanto, si queremos aprender la voluntad divina, si queremos aprender los planes divinos, tenemos entonces que estudiar la palabra del Todopoderoso, que es lo que conocemos como la Biblia, ¿verdad? En otros contextos, en otros foros, digamos, o en otros medios, se le llama de otras maneras, ¿no? Entre los judíos y judíos mesiánicos y demás, se conoce como el Tanaj. Entre los cristianos se conoce como la Biblia, ¿verdad? Nosotros preferimos el título que le da la misma Biblia a ella misma, y es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces para qué propósito, ya lo hemos leído, pero vamos a repasar para qué propósito se dieron las Sagradas Escrituras. En el verso 17 de la misma segunda carta de Pablo a Timoteo, dice: para que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que el propósito básico de las Sagradas Escrituras, del Tanaj, de la Biblia, es entonces que el hombre sea enteramente instruido. ¿Ve? Pero entonces, ¿cómo vamos a ser enteramente instruidos si no la estudiamos? Hay personas que tienen su Biblia en un librero, cogiendo polvo ahí, casi nunca la abren para estudiar. Y cuando la abren es para leer algún salmo o algún pasaje, pero raras veces la abren para estudiar, algunas personas, ¿verdad? La mayoría de los creyentes en realidad estudia la Biblia. Incluso algunos tienen libros de ayuda, ¿no? De estudio para la Biblia. Y eso pues es una buena ayuda, utilizar algunas guías para el entendimiento de las Sagradas Escrituras.
Pero dice que es para que sea el hombre enteramente instruido. Y luego dice, para toda buena obra. Es decir, que si las Sagradas Escrituras nos instruyen, no es simplemente por amor al arte, ¿verdad? Por amor a la lectura, para simplemente recibir instrucción. Recibimos esa instrucción para que actuemos bien. Eso es lo que significa para toda buena obra, ¿verdad? Para que estemos preparados para toda buena acción, toda buena obra. Es decir, que un conocimiento pleno o entero de las Sagradas Escrituras, entonces nos va a llevar a una vida de acción en el buen camino, como decimos comúnmente. Nos va a dirigir por el camino correcto, por las buenas obras, ¿ah? Y por consiguiente nos va a llevar entonces a la obediencia, que es lo que habíamos hablado mayormente en temas pasados, que la fe y el conocimiento de las Sagradas Escrituras debe llevarnos entonces a las buenas obras, especialmente en el sentido de a la obediencia, ¿verdad? ¿La obediencia de qué? A la obediencia de la voluntad del Todopoderoso. ¿Y qué quiere decir la voluntad del Todopoderoso? ¿Dónde es que está plasmada la voluntad del Todopoderoso? Pues la voluntad del Todopoderoso está plasmada en los mandamientos del Todopoderoso, ¿verdad? Alguna gente dice en la palabra, pero la palabra es un término muy general. No es simplemente la palabra, ¿verdad? La palabra puede ser cualquier cosa, pero la voluntad del Todopoderoso se manifiesta a través de mandamientos, a través de órdenes, a través de instrucciones específicas que nos indican cómo debemos vivir, ¿eh? ¿Ok? Por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no hurtarás. Pues al instruirnos el Todopoderoso de esa manera, eso nos lleva entonces, si es que queremos obedecerle, a abstenernos de hurtar. Entonces no vamos a robar, no vamos a hurtar, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pues entonces ese mandamiento nos lleva a obedecer al Padre en el sentido de no acusar a otras personas falsamente, de cosas que no han hecho. Levantar falso testimonio quiere decir acusar a una persona de algo que esa persona no ha hecho y entonces es inocente. Eso es para dar un ejemplo sencillo de cuál es la voluntad del Todopoderoso. La voluntad del Todopoderoso no se manifiesta necesariamente en historias bíblicas. Hay gente que lee las historias bíblicas y dice, oh, qué linda, qué preciosa historia, eso nos enseña tal y tal cosa. Sí, pero puede ser. Pero eso no es una manera directa de expresar la voluntad del Todopoderoso, aunque sí es una manera indirecta. Pero la manera directa del Todopoderoso expresar su voluntad es a través de mandamientos, de leyes. ¿Okay? Por lo tanto, por eso es tan importante entonces entender, conocer primero y entender las leyes del Todopoderoso y luego ponerlas en práctica. Como por ejemplo los 10 mandamientos. Prácticamente todas las iglesias hablan de los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Prácticamente todas las iglesias dicen que es importante guardar los 10 mandamientos. Claro que por un lado dicen eso y por otro lado algunos dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos por el Mesías. Así que vemos ahí una contradicción de conceptos, ¿verdad? Pero fuera de esa contradicción, que no todos cometen, pero algunos sí, sí se enseña por ahí de que es importante obedecer los 10 mandamientos. Sin embargo, lo que no le dicen generalmente al mundo es que los 10 mandamientos son solamente una parte de las leyes divinas. Los 10 mandamientos son solo una porción de la voluntad del Todopoderoso que se manifiesta en su ley, ¿verdad? En sus leyes. Hay muchas otras leyes que no están en los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, las leyes contra el incesto, las leyes contra la homosexualidad, etcétera, etcétera. Esas leyes no están en los 10 mandamientos. Sin embargo, hoy día todo el mundo, ¿verdad? Prácticamente no todo el mundo, pero prácticamente la mayoría de las iglesias enseñan en contra de esos pecados, ¿verdad? Y sin embargo, por otro lado, están diciendo que las leyes fueron abolidas. Entonces, otra vez caen en una contradicción. Porque si esas leyes fueron abolidas, entonces el incesto no es pecado. Porque Pablo dice claramente que donde no hay ley, no hay pecado.
Quiere decir que para que algo sea pecado tiene que haber una ley que lo prohíba. Entonces el incesto es pecado porque hay una ley que lo prohíbe. Si esa ley que lo prohíbe fue abolida, como enseñan algunos, entonces el incesto no es pecado. Sin embargo, todo el mundo sabe que el incesto es pecado. Así que explicamos estos detallitos para que los hermanos estén conscientes, ¿verdad?, de que debemos tratar de evitar caer en este tipo de contradicciones con relación a las leyes divinas. Así que la Sagrada Escritura nos prepara para toda buena obra, para toda buena acción, para toda obediencia. Ahora vamos a entrar un poquitito ya más cercanos al concepto de las profecías. Leyendo de Deuteronomio 29:29 para contestar esta pregunta: ¿a quién pertenecen las cosas reveladas? En Deuteronomio 29:29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro poderoso, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Ahí está. Eso quiere decir que las cosas reveladas, es decir, la revelación del Todopoderoso que se plasma en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, son para los hijos de los hombres, o sea, para la raza humana. Para nosotros y para nuestros hijos, dice ahí. De manera que todo lo que se ha revelado en la Escritura pertenece entonces a la familia humana. Pero ese mismo pasaje, en otra oración, dice que las cosas secretas pertenecen a Yahweh. De hecho, lo acabamos de leer. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro poderoso. Son las reveladas las que pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Entonces hay personas que están tratando de explicarle al mundo las cosas secretas de Yahweh. Por ejemplo, cuando hablamos de la segunda venida del Mesías, muchas personas están tratando incluso de poner fechas. De hecho, ya muchas personas han puesto fechas para la segunda venida del Mesías. Antes del año 2000, ustedes recordarán que había muchos predicadores que decían que en el año 2000 iba a venir el reino, iba a venir el Mesías, iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, como ellos lo llaman, ¿verdad? Y se dijo que iba a ocurrir en el año 2000. Entonces, eso está en contradicción con una expresión del maestro, del Mesías, cuando él dijo: porque el día ni la hora nadie lo sabe. Hablando de su venida, el Mesías dijo: porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre, o sea, ni él mismo, sino solamente el Padre. Entonces, eso es una cosa secreta. Esa es una de las cosas secretas que pertenecen a Yahweh nuestro poderoso. El día o la fecha de la venida del Mesías, nadie lo sabe y nadie lo puede saber. No se puede saber. Olvídese de lo que están diciendo por ahí, fechas, y que si este año tiene que venir porque se está cumpliendo esto y esto. No, la fecha de la venida del Mesías nadie la sabe y nadie la puede saber. Incluso el Talmud pronuncia una maldición sobre los que tratan de decir, ¿verdad?, o de calcular la fecha de la venida del Mesías. Nosotros no hacemos eso. O sea, nosotros no utilizamos el Talmud. Yo estoy poniendo eso como un ejemplo, ¿no?, de que el Talmud de los judíos pronuncia una maldición sobre los que quieren calcular la fecha de la venida del Mesías. Pero eso ilustra, ¿verdad?, que aún en el judaísmo se evade. No se trata ese tema de la fecha de la venida del Mesías. Y sin embargo, entre muchos cristianos es un tema favorito, ¿verdad? Muchos quieren saber cuándo es que viene el Mesías, y algunos, pues tratando de complacer ese deseo de muchos hermanos, pues han incluso tratado de poner fechas. Todos los que han puesto fechas para la venida del Mesías se han equivocado. Todos se han equivocado, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque dice el pasaje: las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro poderoso. Y eso de la venida del Mesías, la fecha, es una de las cosas secretas, porque lo dijo el Mesías.
lo dijo claramente el Mesías, que eso está solamente en la potestad del Padre, saberlo, nadie más, ni siquiera el Hijo sabe cuándo es que Él va a regresar a la tierra. Pero lo interesante es que dice, mas las reveladas son para nosotros. Quiere decir que entonces lo que nos compete a nosotros es saber las cosas que se han revelado. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, ¿verdad? Lo que está ahí revelado, eso nos pertenece a nosotros. De hecho, mira cómo se le llama a una parte de la Biblia. Vamos a leer ahora el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y verso 1. A ver cómo se le llama a ese libro en la misma Biblia, ¿verdad? Apocalipsis 1.1 dice, la revelación de Yahshua el Mesías que el Todopoderoso le dio. Recuerde que estamos utilizando el nombre Yahshua porque es el nombre original hebreo de el Mesías, ¿verdad? Las otras Biblias en español lo traducen como Jesús. No lo traducen, pero lo transcriben como Jesús. Pero estamos utilizando la versión Reina Valera restaurada, donde se utiliza el nombre original del Mesías, que es Yahshua. Pero lo interesante en este contexto es que ese libro comienza diciendo que ese libro es la revelación de Yahshua el Mesías. Y en el hebreo, en la cultura hebrea se acostumbra a ponerle a los libros el nombre de como nombre, ¿verdad? La primera palabra que aparece en ese libro o la primera palabra importante que aparece en el libro. En este caso, este libro comienza diciendo la revelación de Yahshua el Mesías. Por lo tanto, el nombre de ese libro en hebreo es revelación. Claro, en hebreo se dice Hitgalut. Se puede decir Jasón también. Lo que pasa es que ese libro se nos ha transmitido en una traducción griega. Y en griego se dice ahí Apocalipsis. De ahí viene la palabra Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis significa revelación. Y cuando usted busca la palabra revelación en el idioma hebreo, entonces se dice Hitgalut, o se puede decir también Jasón, con J. Así que ese libro, el Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, lleva ese título, ¿verdad? La revelación. Sin embargo, ese título pudiera aplicarse a toda la Biblia. Toda la Biblia, de una manera o de otra, es prácticamente una revelación. La revelación del Todopoderoso a su pueblo, Israel. Ahora vamos a ver qué se dice en la misma Biblia, qué se dice acerca de los que leen, o más bien los que estudian o leen ese libro. Vamos a ver el verso 3 en el libro de Revelación, capítulo 1. Y verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que ahí pronuncia una bendición especial. Bienaventurado es una palabra española antigua, ¿verdad? Que significa venturoso, significa como que tiene buena ventura. Por eso es que preferimos no utilizarla. En la versión Reina Valera restaurada se va a sustituir esa palabra por la palabra felices, que es la traducción correcta y más apropiada del original griego y también del original hebreo. En hebreo se dice asheré, felices. En griego se dice makarioi. Makarioi no significa bienaventurados. Makarioi no significa benditos, como algunos han traducido por ahí. Makarioi significa felices o dichosos. Se puede decir dichosos también, pero es aún más apropiado felices. Así que en este caso, la versión Reina Valera restaurada, cuando se termine de revisar, va a decir feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Makarios en griego, ashre. Entonces es feliz. Así que fíjense qué lindo se pronuncia una bendición especial sobre los que leen las palabras de esta profecía. Son felices, dice ahí, dichosos. Pero no solamente los que oyen y los que leen, sino que dice los que guardan las cosas en ella escritas. Es decir, guardar en este contexto quiere decir obedecer, ¿verdad? Estar al tanto y cumplir y obedecer, ¿verdad? Lo que se manda ahí.
Así que el libro de Revelación entonces no solo está diseñado para que se pueda leer, también está diseñado para que se pueda entender. Porque si no se pudiera entender, entonces no pronunciaría esa bendición especial sobre los que leen y oyen las palabras de esa profecía, igual a las cosas en ella escritas. De manera que el libro de Apocalipsis está escrito en realidad para que se lea, se estudie y se entienda. Claro que tiene muchas cosas que son difíciles de entender, pero difícil no es imposible, ¿ok? Sí, hay ciertas partes que son difíciles de entender en el libro de Apocalipsis, pero hay muchas otras que se pueden entender con bastante facilidad. Continuamos después de esta pausa. Muy bien, vamos a ver cómo se dieron las profecías de las escrituras sagradas, lo que llaman algunos el Antiguo Testamento. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y verso 21 dice: porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres del Todopoderoso hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Ahí está. Quiere decir que todas esas profecías y leyes y todo lo que está escrito en ese libro, ¿verdad?, en esos rollos, en las Sagradas Escrituras, no fueron producto de la voluntad humana. No fue que sencillamente a alguien se le antojó escribir sobre eso. No fue sencillamente que los profetas pues tuvieron el deseo de escribir y se pusieron a escribir como el que escribe una novela. No, está diciendo que no fueron traídas estas cosas por voluntad humana. Y si no fueron traídas por voluntad humana, fueron traídas entonces por voluntad divina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los santos hombres del Todopoderoso, dice ahí, hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos santos hombres de la antigüedad escribieron todas esas cosas movidos por el Espíritu Santo. Inspirados quiere decir, en este caso, movidos, impulsados por el Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu de Santidad, que es Yahweh mismo, les va a dictar todas las palabras que van a escribir. No, en algunos casos sí fue así. En algunos casos la revelación le decía al profeta: escribe esto, y le decía tal y tal cosa, todo lo que tenía que escribir. Pero en la mayoría de los casos no fue así. En algunos casos se decía la inspiración: escribe lo que ves. A Juan el profeta, el que escribió Apocalipsis, en algunos casos se le dijo así varias veces: escribe lo que ves o escribe lo que oyes. Entonces el profeta tenía una visión, veía algo, algún símbolo, y él escribía en sus propias palabras lo que estaba viendo. Pero eso no quiere decir que eso es escrito por iniciativa humana. Es escrito por iniciativa divina. Esa es la diferencia. Por eso dice que los santos hombres del Todopoderoso escribieron todas esas cosas y hablaron todas esas cosas inspirados del Espíritu Santo. Del Espíritu de Santidad, que es una manera más correcta de traducir esa frase. Ahora vamos a ver qué se dice en cuanto a la interpretación de esas profecías. Y en el verso 20 de la misma carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 20, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Eso puede significar dos cosas. Puede significar que ninguna profecía de la Escritura proviene o se origina en una interpretación particular del que escribió. ¿Okay? O también puede significar que ninguna profecía de la Escritura está sujeta a una interpretación particular. ¿Okay? Los dos sentidos son posibles en esa frase. La mayoría prefiere ver esta frase como que significa que ninguna profecía de la Escritura proviene o se origina en una interpretación particular del escritor, ¿verdad? Sino que, en consonancia con lo que leímos antes, toda la profecía se origina en una inspiración divina. ¿Okay? O sea que fue inspirada divinamente.
Por eso cuando entremos a estudiar las profecías de Daniel, que lo vamos a hacer aquí en algún momento, y cuando entremos a estudiar las profecías del Apocalipsis, la revelación, pues vamos a tener eso en cuenta, que esas profecías, por más difíciles que parezcan o por más sencillas que sean, no fueron originadas por voluntad humana, sino por voluntad divina del Todopoderoso. La siguiente pregunta que queremos plantear es la siguiente. Al dar sus declaraciones proféticas, ¿qué buscaban los profetas? ¿Qué perseguían los profetas? Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versos 9 y 10, nos dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. La palabra salud, en este caso, significa también salvación. ¿Okay? En hebreo la palabra Yeshua, en griego la palabra sotería, tiene esos dos sentidos. Puede significar salud física o espiritual también, y puede significar salvación en el sentido espiritual y también en el sentido físico. Así que está diciendo aquí, hermanos, que las profecías, ¿verdad?, y las escrituras sagradas en general tienen como fin, como objetivo, como propósito nuestra salvación, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué quiere decir el fin de vuestra fe? ¿Quiere decir la terminación de la fe? No. Quiere decir el objetivo de la fe. El fin de vuestra fe quiere decir el objetivo, la meta de vuestra fe. Entonces es la salvación de vuestras almas. O sea que si tenemos fe es para salvación nuestra. Y luego dice que de la cual, o sea, de esa salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a nosotros han inquirido y diligentemente buscado. O sea que los profetas buscaron siempre la salvación del pueblo escogido del Todopoderoso y en general de toda la humanidad. Pero esa salvación no se da así en el aire. Esa salvación no se da por medio de la filosofía, mucho menos de la filosofía griega pagana, ¿verdad? Esa salvación se canaliza a través de la voluntad del Todopoderoso manifestada y expresada en las Sagradas Escrituras, que llamamos la Biblia, ¿verdad? Modernamente se llama la Biblia. La Biblia es simplemente una palabra griega, ta biblia, se dice en griego, que significa los libros. Pero en hebreo, el concepto hebreo se le da como nombre a todos esos libros, precisamente la frase las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a ver por cuál espíritu se efectuaron esas profecías. Vamos a leer ahora el verso 11, todavía es en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y verso 11 dice: escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habrían de venir al Mesías y las glorias después de ellas. Es curioso que en este pasaje el apóstol Pedro llama al Espíritu de Santidad, lo que otros llaman el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías. Es curioso, ¿no? Porque fíjese que al Espíritu Santo se le llama aquí el Espíritu del Mesías, porque según el Padre puede dar Espíritu Santo, el Mesías también da Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. ¿Okay? Y aquí está hablando de que el Espíritu del Mesías, obrando en los profetas, les anunciaba a los profetas las aflicciones que habrían de venir al Mesías. Por eso es que usted encuentra en Isaías 52 y 53 una declaración profética del Mesías sufrido o el Mesías sufriente, ¿verdad?, en donde se describe de una manera bastante vívida y gráfica los dolores y las aflicciones que habría de padecer el Mesías cuando viniera. Y eso lo escribió Isaías varios cientos de años antes de que viniera Yeshua como el Mesías. Ahora vamos a ver cómo confirma Pedro su anterior enseñanza sobre la venida del Mesías. En segunda de Pedro, otra vez, capítulo 1, verso 16, dice:
porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Maestro Yahshua el Mesías, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Está diciendo aquí Pedro que lo que hablan ellos, Pedro y los demás apóstoles sobre la venida del Mesías, ¿verdad? Y él lo dice ahí, la venida de nuestro Maestro Yahshua el Mesías, que todo lo que ellos enseñan sobre eso no está basado en fábulas por arte compuesta. Quiere decir, no está basado en imaginaciones, ¿verdad? Que son fábulas, en cosas que se le vienen a la mente simplemente a las personas y que muchas veces resultan ser fábulas. No es en eso que se basa las profecías relativas a la venida del Mesías, sino, dice él, como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Ajá. Y entonces vamos a preguntar otra vez, ¿cómo y cuándo fue que Pedro y algunos otros apóstoles vieron la majestad del Mesías? ¿Cuándo fue que el apóstol Pedro vio la majestad del Mesías? ¿Cuándo fue que Pedro escuchó las palabras de aprobación del Todopoderoso, de aprobación del Mesías de parte del Todopoderoso? En el verso 18 lo dice. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Ahí se está refiriendo a una ocasión, no la vamos a citar en este momento, pero ustedes la conocerán en la Escritura, a una ocasión en que Yahshua, el Mesías, tomó a varios de sus discípulos, los llevó a un lugar apartado en el monte y allí les presentó una visión del reino. Una visión, y digo una visión porque él mismo lo dijo. Cuando bajaron de ese monte, Yahshua le dijo a sus discípulos, no cuenten a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de entre los muertos. Así que lo que ellos vieron allí fue una visión. Interesantemente, ellos vieron allí al Mesías transfigurado, ya transformado, inmortalizado. Y sin embargo sabemos que el Mesías no había sido transformado ni inmortalizado en ese momento. De hecho, ni siquiera había muerto todavía en ese momento. Ni siquiera había muerto y resucitado. Así que lo que ellos vieron a Moisés y a Elías hablando allí con el Mesías. Pero después el maestro mismo nos aclara, un poquito más abajo, que eso fue una visión. Por lo tanto, ellos tuvieron una visión del reino. Esos tres apóstoles que estaban allí con el Mesías tuvieron una visión anticipada del reino, donde vieron al Mesías ya glorificado, transformado, inmortalizado, con Moisés y Elías gobernando a su lado, que es como van a estar en el reino esos dos personajes. Ellos tuvieron esa visión anticipada de ese aspecto del reino y ahí se cumplió una predicción que dio el Mesías poquito antes, cuando dijo que algunos de los que estaban allí no morirían hasta que vieran al Hijo del Hombre en su reino. Y así se cumplió. A través de esa visión ellos vieron al Mesías en su reino. Y no solo vieron al Mesías en su reino, sino que vieron a Moisés y Elías al lado, a los lados del Mesías. Lo cual nos enseña que Moisés y Elías van a estar en el reino, reinando, gobernando con el Mesías. Continuamos después de esta pausa. Muy bien, continuando, en el tiempo cuando Jerusalén iba a ser destruida, disculpen, tenemos que hacer otra pausa por causa de un helicóptero que acaba de pasar. Decíamos que en el tiempo en que Jerusalén iba a ser destruida, ¿cuál profeta señaló al Mesías y a sus discípulos como una guía en sus acciones? O debí decir cuál profecía, ¿verdad? ¿Cuál profecía señaló al Mesías y a sus discípulos como una guía en sus acciones? Eso está en Mateo 24:15. Vamos a leer en Mateo 24:15. Dice, o sea, está hablando el Mesías mismo aquí y dice: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel, profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda,
etcétera. Por ahí sigue dando una serie de profecías. Y él dijo que esas profecías que dio más abajo, en ese capítulo 24 de Mateo, se cumplirían cuando viéramos la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta. Esa frase ubica algunas de las profecías de Mateo 24 en el año 70, cuando fue destruido el templo en Jerusalén. Pero hay algunas otras profecías o sectores de esa profecía de Mateo 24 que no cuadran con el año 70. Por lo tanto, son secciones de esa misma profecía que habrían de cumplirse en una era posterior, en su segunda venida, como la interpretamos generalmente, y casi todos interpretan de esa manera, ¿verdad? Que esa profecía de Mateo 24 es una profecía dual, o sea que se cumplió en parte en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén por parte de los romanos, dirigidos por el general Tito, ¿verdad? Pero que otra parte de esa profecía está todavía en el futuro, y esa otra parte de la profecía, por lo tanto, no estaba para entenderse en aquellos tiempos, pero está para entenderse en estos tiempos cercanos al fin. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay otra profecía en el capítulo 12 de Daniel, que vamos a leerla ahora, a ver cuándo es que habrían de entenderse las profecías específicamente del libro de Daniel. ¿Y por qué mencionamos al libro de Daniel? Porque el maestro dijo ahí mismo que esa abominación del asolamiento que él menciona en el capítulo 24 de Mateo, estaba predicha por el profeta Daniel. Eso lo dice ahí, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo. Por lo tanto, hay que acudir al libro de Daniel, de las profecías de Daniel, para entender algunas profecías del Nuevo Testamento, y específicamente profecías relativas a la segunda venida del Mesías. Así que leemos ahora Daniel capítulo 12 y verso 4, dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Interesante, aquí el ángel que está revelándole a Daniel los misterios de las profecías, le está diciendo a Daniel que cierre las palabras, ¿verdad? Que cierre las palabras, que selle el libro hasta el tiempo del fin. Esa es una manera más o menos mística de decir que el libro de Daniel no se entendería plenamente, al menos, sino hasta el tiempo del fin, hasta que llegara o se acercara el tiempo del fin. Y dice que pasarán muchos. ¿Pasarán muchos qué? Pasarán muchos tiempos. Y cuando dice ahí, usa la palabra tiempo, generalmente en las escrituras se refiere al concepto de año. Cuando dice pasarán muchos, quiere decir que pasarán muchos años. Desde Daniel hasta el tiempo del fin pasarían muchos años, muchos años. Y dice que se multiplicaría la ciencia. No está hablando ahí de la ciencia en términos de la tecnología moderna. Está hablando de la ciencia en términos del conocimiento de las profecías, y del conocimiento de la voluntad del Todopoderoso. Así que está prediciendo ahí de una vez que en el tiempo del fin habría un aumento grande y especial del entendimiento de las profecías de Daniel y de otros profetas también, ¿verdad? Pero específicamente del tiempo de las profecías de Daniel. Por eso es que próximamente, no digo que va a ser la próxima semana, pero después de algunos temas más, próximamente vamos a entrar a estudiar a fondo en este mismo programa algunas de las profecías de Daniel. Quizás no todas, porque hay muchos conceptos, muchas profecías envueltas en el libro de Daniel, aunque la mayoría de ellas se concentran en el mismo cumplimiento, ¿verdad? Tienen el mismo cumplimiento generalmente. Pero sí vamos a tocar próximamente algunas profecías del libro de Daniel. Discúlpenme que vamos a hacer otro paréntesis. Bueno, disculpen que ha habido una interrupción aquí a causa del teléfono, pero con esto básicamente terminamos el tema de hoy, porque
solamente estábamos tratando de introducir a la audiencia en el concepto de lo que son las profecías, ¿verdad? De lo que es la palabra profética, como la llama el apóstol Pedro, y que estaba diciendo que próximamente vamos a tratar algunas de las profecías de Daniel y después algunas de las profecías de Apocalipsis también, del libro de Revelación. Así que por eso los invitamos a que sigan sintonizándonos en este programa de Escuela Hebraica, para que no se pierdan esos análisis que vamos a hacer de las profecías más sobresalientes del libro de Daniel y también las profecías más sobresalientes del libro de Apocalipsis o Revelación. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a esta dirección: Escuela Hebraica HC5, apartado 25134, Camuy, Puerto Rico 00627. O en el internet pueden dirigirse a hebraica@gmail.com. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy y por esta misma estación. Hasta entonces, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes.